Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Amén. Amado hermano, que el Señor bendiga su vida. Es una bendición de parte del Señor estar en su casa compartiendo la palabra, pero sobre todas las cosas que el Señor dice la palabra que Él nos amó a nosotros primero. Amén. Yo le invito a que vaya a la palabra, abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 4 y verso 12. Primera de Juan, capítulo 4 y verso 12. Y solo vamos a leer la primera línea. Primera de Juan 4:12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Incline su rostro ahí donde está, vamos a orar al Padre. Padre, Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu infinito amor. Hoy estamos, Señor, delante de ti agradecidos, porque tú has sido fiel y tú eres bueno, Señor. Te pedimos, Señor, que la palabra que es compartida, Señor, haga rema en nuestra vida y en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho y por todo lo que tú, Señor, seguirás haciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermano, que el Señor bendiga su vida. Hoy voy a hablarle el título de esta enseñanza, de esta palabra, le he puesto enamorarse de alguien que no conozco. ¿Sí? Yo no sé si usted, hermano, en algún momento, yo creo que los que somos casados, los que hemos tenido alguna relación, hemos llegado a un punto de que hemos conocido a nuestra pareja. Y para llegar al punto de enamoramiento, nos encontramos que ha sido un camino, es un camino bien complejo. Porque no es, hermano, no es fácil hacer que una persona se enamore de uno. Y nosotros enamorarse de una persona, si no lo conocemos. Entonces tampoco es fácil en ese amor que yo pueda sentir, me va a hacer aceptar que aquella otra persona tiene errores. Y a pesar de sus errores complejos que pueda tener para mí, yo voy a aceptar a la otra persona tal y como es. ¿Por qué? Porque cuando en una vida matrimonial, en una vida de una relación entre una pareja, resulta que a esa pareja se conoce y, no sé, se casan a los 25, 30 años. Desde el año 1 hasta el año 25, cada uno de ellos tienen diferentes ideas, diferentes acciones, diferentes hábitos, diferentes culturas, diferentes costumbres. Entonces resulta que cuando esa pareja viven separados y toman la sublime decisión de vivir juntos para siempre y dicen sí, y se ponen el anillo en el altar y reciben la bendición, empieza el primer día. Ahí es donde empieza todo. Cuando ideas diferentes llegan a tratar de acoplarse, entonces se dan cuenta que hay situaciones que cuando no estaban juntos no se conocían. Y resulta que ahora sí se empiezan a conocer. Pero ese amor que se tienen hace aceptar y dice, bueno, vamos a ver si cambia. A los 5 años decimos, bueno, vamos a ver si cambia. A los 10 años dicen, bueno,
Ya ha cambiado un poco, pero vamos a ver si cambia. Hermano, llevamos 25 años, no sé cuántos años, póngale usted la fecha. Y nos damos cuenta que hay situaciones que a lo mejor a mí no me parecen y digo, ¿cómo yo en mi vida? Usted ha escuchado dichos que dicen, en mi casa no era así. Pero cuando las madres se meten en la relación y dicen, yo a mi hijo nunca lo trataba así. Yo cuando mi hijo venía, él tenía todo calientito, todo servido, y resulta que ahora que vive no pasa eso. Pero hermano, en esa relación que se tiene, esas personas llegaron a conocerse y se tuvieron que aceptar. Pero cuando las personas no se aceptan y se salen del contexto de lo que es la figura del matrimonio, matrimonio es un convenio entre dos personas legalmente. Por eso vienen muchos divorcios y dice incompatibilidad de caracteres, porque no supieron aceptarse unos al otro. Pero cuando estamos en el ámbito, en la iglesia, como cristianos, resulta que hay situaciones muy parecidas que no llevaban mucho de la situación que puede tener una pareja fuera de la iglesia, que no sean cristianos, y resulta que las situaciones son muy similares. Entonces en esa relación, hermano, debe de forjarse en medio una persona, debe vivir en ese matrimonio de Jesucristo. Ahora viene el punto, hermano. Yo voy a meter en mi relación a alguien, a una persona, a otro ser, a una persona que es Jesucristo, mediante el Padre. ¿Y cómo voy a meter a alguien si a duras penas conozco a mi pareja? ¿Cómo voy a meter a alguien que no conozco? ¿Cómo voy a hacer que Jesús sea el artífice de mi vida? ¿Y cómo voy a hacer que el Espíritu de Dios me vaya guiando si no lo llego a conocer como tal? Entonces, en estas situaciones, hermano, primero yo necesito enamorarme de aquel que no conozco. Enamorarse de aquella persona. Hermano, yo no sé qué concepto tenga usted de Jesús. Voy a tratar de ejemplificar la vida de Jesús y voy a tratar de ir 2030 años atrás, 2022, 2030, 2040 años atrás. No sé. Y saber cómo era Jesucristo, cómo era Jesús como hombre. Entonces, nosotros conocemos, si usted quiere conocer de Jesús, vaya a la palabra. Vaya a Mateo, vaya a Lucas, Marcos, en Juan y parte de Hechos. Brevemente resume lo que era Jesús. En esa dimensión, hermano, Jesús está tipificado en la Biblia dentro del ministerio. Pero si yo lo conozco como persona, Él era un ser humano común y corriente como nosotros, ¿sí? Él comía, Él dormía, tenía hambre, tenía frío, tenía sed. Pero Él era una persona, si usted lo ve en ese contexto, Él era una persona muy alegre. Era una persona que tenía amigos, la Biblia lo habla. Había un círculo social muy íntimo de él, y ese círculo social muy íntimo, su amigo íntimo era Lázaro, ¿sí? Lázaro ni siquiera era discípulo, era su amigo, ¿sí? Vamos contextualizando quién era Jesús. A Jesús le gustaba ir a las fiestas. Si a usted le gusta ir a las bodas, va a ir a comer, porque en las bodas se come bien, gratis. Dice la palabra que cuando Jesús va, Él es invitado ¿a dónde? A una fiesta. Y eso lo criticaban todos los religiosos en ese entonces y le decían, ¿cómo ese hombre es capaz de juntarse con bebedores de vino, con glotones y comiendo, yendo a fiestas? Eso era el señalamiento que le hacían a Jesús. Pero dice que Él vivió muy libremente y fue una fiesta. ¿Y qué creen que resultó en esa fiesta? Ya cuando la fiesta estaba en el punto máximo, se acabó el vino. ¿Y ahora qué hacemos? Que la fiesta está en el top de la fiesta, se acabó el vino. ¿Y qué hizo Jesús? Y usted conoce el milagro y dice, tráiganme todas, ni siquiera dijo tráiganme una. Dijo, tráiganme todas las jarrillas que puedan, todo lo que se pueda. Y dice que convirtió el agua en vino.
Wow, entonces, ¿cómo es posible que el Salvador del mundo, el que nunca pecó, fue capaz de convertir el agua en vino para que la fiesta siguiera? A nuestra mente como tal, hermano, créame decirle, a nuestra mente, eso es bien complejo de entender. En la cultura que nosotros vivimos, hermano, estamos tratando de contextualizar eso que hizo Jesús en la cultura que nosotros hoy vivimos, porque nuestra cultura es muy distinta. Hermano, va a una fiesta y dice que todos se emborracharon y resulta que ya está la fiesta y se acabó, ya no hay licor y se acabó. Pero viene el hermano de la Genesaret, dice, voy a traer más vino para que se sigan emborrachando. En ese concepto, hermano, nosotros nos damos cuenta que ponemos a Jesús como una persona distinta a la que realmente era. Entonces, ¿cómo yo voy a enamorarme de alguien, de una persona así? Porque contextualizamos las cosas a nuestras costumbres y a nuestra cultura, a nuestros hábitos, a nuestra forma de pensar. Y dice la palabra que debemos de cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Amén. Y saben, hermanos, la única forma de poder enamorarme de alguien es conociéndolo. Conociéndolo. Si no lo conozco, no voy a poder enamorarme de alguien. Entonces, en la palabra dice, en 1 de Juan, capítulo 4 y verso 12, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie. Entonces, ¿cómo voy a enamorarme de alguien que no he visto? Hermanos, nosotros no hemos visto al Padre, pero creemos que Él está ahí. Nosotros jamás hemos visto al Padre, pero sabemos que Él es el que nos provee. Nunca hemos visto al Padre, pero su amor se ha manifestado en la obra de Jesucristo. Nunca hemos visto al Padre, pero sabemos que en su manifestación Él está ahí. Entonces esa dimensión dice que Dios es amor. Ahí mismo en el verso 12, si usted regresa, en el verso 10 y dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación o por perdón de nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, también debemos nosotros amarnos unos a otros. Entonces, ¿cómo voy a manifestar el amor de Dios? Amando a otros. Pero no solamente es amarlo de que te quiero, sino que hay que hacer la demostración de Él. Hermano, en este contexto, Jesús fue una persona en la cual estuvo dentro de su ministerio. Y Jesús fue un niño. ¿Sí? Hoy quiero que vea a Jesús como un niño. Como aquel niño que nació, usted sabe, en Belén, y nació por la concepción del Espíritu Santo con María, la historia usted la conoce, y fue concebido Jesús. Aquel niño que creció en el vientre de una mujer, aquel niño que en un momento como cualquiera, aquella mujer sufrió, aquella mujer lloró, aquella mujer tuvo ese amor de una madre a su hijo, nace aquel niño. ¿Qué es lo primero que pasa cuando nace aquel niño que su nombre es llamado Jesús? Emmanuel, Dios con nosotros. Dice la palabra que al escuchar al rey que había nacido el Salvador, ¿mandó a qué? Mandó a buscarlo para matarlo. Pero como no sabía quién era, tomó la decisión de matarlos a todos. ¿Sí? A todos. Entonces es como que él le diga, bueno, usted tiene sus hijos, nacieron los hijos, usted tiene nietos, bueno, ¿quién va a ser el heredero? Pues de aquí a que averigüemos quién es el heredero, hazme un favor, mata a todos. Mata al de ella, al de él, mata a todos, hay que matarlos a todos. Porque es necesario que todos, que uno muera, pero no sabemos quién es. Eso fue lo que pasó en ese momento, aquel niño. Hubo un sacrificio antes de Jesús y fueron aquellos
niños que fueron muertos a espada del rey para matar a aquel niño Jesús. Entonces dice, ¿cómo no voy a amar yo a Jesús, ¿sí?, si Él había nacido para que yo tuviera vida? Pero antes alguien dio la vida por propiciación de estos pecados que yo hoy tengo. Entonces, en ese concepto, el niño nace, el niño crece, juega, está ahí, se cayó, se raspó, tuvo hambre, anduvo con todo, lo conocieron, el hijo del carpintero. Yo me imagino que cuando era niño lo ayudaba a barrer el taller, lo ayudaba a levantar las herramientas, aprendió el oficio de su padre, estuvo caminando ahí, corría, jugaba como cualquier otro niño, pero tenía algo distinto, estaba aprendiendo la palabra. Y aquel niño que aparece, aquel niño que nace, vuelve a aparecer nuevamente cuando ya tenía 12 años y es llevado al templo, porque según las costumbres judías, las costumbres hebreas en aquel entonces y hoy aún son presentados los niños, se le conoce como el Bar Mitzvah, donde el niño es presentado delante de la sociedad. A esa edad el niño ya sabe el Pentateuco, ya sabe la Torá, a esa edad el niño ya sabe la palabra. Y eso era una fiesta total, era un murmullo de gente. Aquel Jesús lo conocían, todo el mundo conocía quién era ese niño. No sé cómo era, pero según la Biblia, hermano, ¿usted ha ido a algún lugar? No sé si a alguna feria, algún lugar usted ha ido por ahí. Regularmente nuestros niños siempre van pegados a nosotros, ¿sí o no? Y ahí los llevamos. Más cuando hay mucha gente, yo lo amarro, lo agarro y ahí va la par mía. Y nunca lo suelto. Pero también no sé si se ha dado cuenta usted de que hay niños que están de la mano de la mamá y se quieren zafar y está la mamá y el niño se quiere zafar y se zafa y sale corriendo y se va y el niño andan correteándolo. Yo me imagino que así era Jesús, porque dice la palabra que el niño se perdió. En aquel murmullo los padres lo perdieron. Para que él se haya perdido, quiere decir que no era tan... El niño se perdió. Y dice que sus padres regresan. A mí hemos contado anécdotas con nuestra esposa. Dice que se dieron cuenta cuando ellos ya iban de regreso. ¿Y Jesús? ¿En dónde está? ¿En dónde está Jesús? No lo encontramos. Dice que regresan y lo encuentran. Dice que hablando con los doctores de la ley, de tú a tú, hablando de la palabra. El niño ya estaba, en su momento ya sabía y conocía la palabra. Hermano, si yo lo contextualizo como Jesús el hombre, ¿cómo no voy a enamorarme de alguien que sé que conoce la dimensión y conoce al Padre? Dice, yo no hablo de mi boca, hablo lo que el Padre me dice que tengo que decir. Entonces él estaba hablando a través de lo que el Padre le estaba diciendo. Entonces ese niño, hermano, sigue creciendo y sigue la palabra y ya no lo volvemos a ver más. En la Biblia no lo volvemos a ver más. Ese niño creció, jugó pelota, anduvo para arriba con su primo Juan. Ya anduvieron con Juan, ya estuvieron allí, ya anduvieron, crecieron, fue adolescente, se convirtió en un preadolescente, adolescente y siguió creciendo. La Biblia no menciona nada de su historia. Pero reaparece otra vez en la vida cuando es bautizado. Dice la palabra que es bautizado y va y hace fila como cualquiera. Dice que todo el mundo era bautizado. Y Juan el Bautista, dice la palabra que él predicaba y predicaba la palabra. Y todo aquel que reconocía y que quería, dice que era bautizado cuando Jesús aparece. Y Juan le dice, no, yo no puedo bautizar, porque él sabía quién era. Yo no puedo bautizarte. Es más, tú deberías de bautizarme a mí. Y dice, no, es necesario que se cumpla la palabra. Hermano, en eso aparece, de ahí en adelante usted conoce toda la historia, lo poco que la Biblia dice de Jesús, usted lo puede encontrar. Entonces esta demostración, en todo lo que le estoy contando, hermano, Jesús fue creando ideas, acciones,
hábitos, costumbres y una cultura que fue enseñado de sus padres hacia él. Y de ese Jesús es el que yo quiero hablarles hoy. Ese Jesús que todos conocemos, pero muchas veces desconocemos porque no nos hemos enamorado de él como Dios quisiera que nosotros lo amáramos. ¿Cómo nos demuestra el amor de Jesús? Hermano, la dimensión de Jesús es tan grande que cuando Jesús va, dice la palabra, y Jesús va caminando y empieza a hacer milagros, hermano, yo lo que le digo y le hablo, y por eso le empecé hablando del primer milagro que hice. Entonces, hermano, este es un lugar, la iglesia es un lugar, y muchas veces las personas dejan de asistir porque se sienten indignas, porque en algún momento cometieron un error o tienen un pecado y se sienten mal, entonces ya no vienen acá. Entonces nosotros sabemos, hermano, que este lugar es un hospital, el hospital del alma. Entre nosotros estamos aquí para que nuestra alma tenga sanidad. Entonces Jesús busca, hermano, en todo su ministerio, él se juntó con, si lo vemos en nuestro término chapín, con bebedores de vino, dice la palabra, así dice, se junta con bolos pues. Él anduvo con ellos, comió con ellos, estuvo con ellos, pero ¿para qué? ¿Para qué? Para sacarlos de ahí, para demostrar quién era él. Hermano, ¿cómo no voy a amar a alguien que ha hecho o hizo cosas que ante la religión eran pecado, pero ante los ojos de Dios, hermano, más que vivir por una imagen o más por vivir por una apariencia, es vivir en el interior del corazón de alguien y saber que lo que yo voy a hacer va conforme a la voluntad del Padre. Entonces, en medio de donde yo estoy, yo tengo que ser luz en ese lugar. Jesús amó a aquella mujer que dice la palabra 12 años, hermano, 12 años. Estaba enferma, dice, tenía flujo de sangre. Al nada más tocarla, rápido dijo, ¿quién me ha tocado? Porque había salido de él ese milagro. ¿Cómo no voy a amar a alguien que tiene la capacidad de poder sanar a alguien sin siquiera pedírselo? Porque nunca hubo una conversación, jamás existió una conversación antes de aquella mujer con aquel hombre, con aquel Jesús, no existía, no había. Simplemente ella reconoció y sabía, el hombre que hoy va a pasar allí tiene la capacidad para sanarme a mí. Y ella lo creyó en fe y dijo, eso así es. Y dice que ella lo corrió. Imagínense aquella aglomeración de gente, hermano, que hubo cuando ella, dice, a duras penas tocó el borde de su manto. Y en ese momento ella fue sana. Entonces, ese es el Jesús que tiene usted hoy. Con simplemente usted buscarlo a Él, Él va a sanar su enfermedad. Pero lo tenemos que creer. Hermano, cuando nosotros no tenemos nada, dice, cuando hay escasez, dice que Jesús les predicaba. No es como ahora, mire hermano, hoy usted está en un clima rico, está bien vestido, bien bañadito, bien cambiadito. Venimos acá, tiene las comodidades de sentarse. Usted sabe que después de retirarse de acá va a ir a algún lugar bonito a su casa, va a ir a comer bien. Escuchó la palabra. Pero dice la palabra que Jesús andaba en medio de la nada, del desierto, hablando y predicando, y la gente se aglomeraba. Y cuando Jesús dijo, bueno, y los discípulos le decían a Jesús, estás cansado, ve, anda a descansar, retírate, métete al barco y va a descansar. Y dice que Jesús tuvo compasión de aquellas almas, tuvo misericordia y los vio como ovejas sin pastor. Estuvo con ellos toda la tarde, pero sus últimas palabras de él fueron, tengo misericordia y compasión de esas almas. Entonces, ¿qué les vamos a dar de comer? No sé, estaba cayendo, dice la palabra, estaba cayendo la noche en la montaña y la ciudad más cercana estaba muy lejos. De cuenta que usted, no sé, está aquí yendo a Cabricán, muy lejos, son las 6 y tiene que venirse a comer y no está demasiado lejos. Y dice la palabra que Jesús les dijo, y usted conoce el milagro de los peces y los panes, y Dios le dio de comer a todos,
hasta saciarlos, hasta sobró. Entonces ese Jesús que tuvo compasión, ese Jesús es el que tiene compasión de nosotros hoy. Que cuando usted, en ese momento que usted cree que la noche le ha llegado y tiene dificultades y no tiene nada, Jesús tiene compasión de nosotros y nos va a dar la provisión que nosotros necesitemos hasta saciarnos. Y ese es el Jesús que Dios quiere que nosotros conozcamos, para que usted pueda enamorarse de aquel hombre que tuvo compasión. Y dice la palabra que cuando iban llegando, un hombre con una enfermedad, pasaba años y muchos años y muchos años, y una vez dice, bajaba un ángel y dice que sacudía el agua, ese ángel movía el agua. Y el primero, yo me imagino que si alguien sabía, no se le invento, solo le estoy inventando una fecha, el 17 de julio, cada 17 de julio, en un estanque, todos los enfermos llegaban, el ángel bajaba, tocaban el agua y el primero que se tiraba, ese era sano. Entonces resulta que habían 10,000 enfermos, pero solo uno era capaz de poder recibir esa sanidad, los primeros que llegaban. Y aquel hombre tenía 1, 2, 3, muchos años que no podía caminar. Y cuando ve a Jesús y sabía que nadie podía moverlo y meterlo, entonces pregunta y dice, nadie ha podido llevarme. Entonces le pregunta, ¿tú qué quieres? Ser sano. Hermano, ese Jesús es el que tiene, ese Jesús es el Hijo de Dios, pero estaba actuando como un hombre igual que nosotros. Pero tenía la diferencia que tenía compasión por las almas. Ese hombre tenía compasión por las almas. Ese hombre tenía amor por las almas. Ese hombre hacía algo más por las almas por el que tenía necesidad. Yo quiero que vaya al libro de Juan, capítulo 15 y verso 19. Juan capítulo 15 y verso 19. Juan capítulo 15 y verso 9. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor, dice. Hermano, aquí hay si usted se da cuenta, dice, así como Él me amó a mí, ahora a mí me toca amarlos a ustedes. Y a ustedes les toca permanecer en ese amor. Y si yo permanezco en ese amor, decía 1 de Juan 4:10, dice, así como nosotros permanecemos en ese amor, 1 de Juan 4:10 dice, debemos de amarnos los unos a los otros. Ok, hermano, el amor no es, he compartido, el amor no es un sentimiento. O sea, el amor no es algo como decir, yo siento que lo quiero, yo siento que quiero, no es solo el hecho de tratar de sentir algo en el alma, es demostrar eso que se tiene, porque dice que Dios es amor y sin amor es imposible. Hermano, no puedo yo amar a alguien si no tengo el amor de Dios en mi vida, ese amor que Dios me ha dado a mí. Y aquí dice la palabra en el verso 9, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado y permaneced de mí en amor. Hermanos, ese Jesús que yo estoy viendo, se está manifestando aquí como un hombre en su ministerio, ya siendo adulto. ¿Cómo no voy a amar a alguien que yo sé que tiene si lo veo humanamente, la capacidad de amarme, la capacidad de demostrármelo, sanándome, dándome lo que Él tiene, mostrando su misericordia? Desde el momento que Jesús sana a aquellos leprosos, ¿cómo no voy a amar a alguien que puede sanar a alguien? Y lo que me corresponde a mí es agradecerle. Dice la palabra que todos los leprosos, que eran 10, se regresó solo uno. Malagradecidos. Uno. ¿Cuánto nos ha dado aquel Jesús a nosotros? ¿Y nosotros somos del 9 o somos del 1?
¿Dónde está usted parado? ¿Cuánto lo ha amado Jesús? ¿Cuánto nos ha dado Él? ¿Usted es el del 1 o usted es el del 9? Yo soy el del 1 o soy el del 9. ¿Y cómo va a saber usted que es del 1 o del 9? A ver, ¿cómo cree usted? Permaneciendo en el amor de Él. Hermano, usted ha recibido algo de alguien. Usted, como el testimonio que hoy nos contaba. Yo le aseguro, se lo aseguro y se lo prometo, que todos los que estamos aquí, cuando más lo necesitábamos, alguien nos tendió la mano. Alguien tuvo misericordia y ese alguien nos tendió la mano y nos dio una enseñanza. Amén. Eso se llama amor del Padre. ¿Así? Ahora, ¿cómo voy a permanecer yo en el amor de Él? Hermano, cuando yo sé que alguien necesita, y si usted se hace loco, así, ay, hermano, voy a orar por usted y que Dios lo bendiga y amén, pero no me alcanza para darle. Somos de los 9, pero yo sé que si yo tengo y lo puedo hacer y en mi corazón ya está puesto, hermano, ¿cómo voy a agradecerle a Él? Amar al otro, amar al prójimo, dice, porque Él a mí me amó primero. Entonces, si Él me amó primero, yo debo de manifestar, y la forma de demostrar que yo no soy el leproso del 2 al 10, ni que soy el número 1, es que cuando a mí me toca agradecer, lo voy a retribuir de la misma forma, porque en esa forma el Señor me va a seguir bendiciendo a mí. Esa es la forma en la que lo voy a hacer. Si usted quiere retribuirlo, el cumplimiento de lo que Dios tiene para nosotros, hermano, ese es el Jesús que yo quiero enamorarme todos los días. Pero hay otro Jesús, hermano. Hay un Jesús, y cómo nosotros nos vamos a enamorar en 3 días de Él. El primer día Jesús es capturado, Jesús es mentido, usted conoce la palabra. Jesús es vapuleado, herido, maltratado. Jesús es avergonzado, desnudado, desgarrado, ensangrentado y crucificado. Ya no es el mismo hombre que toda la gente seguía. Ya no. Ese Jesús que todos seguían, a donde Él iba, ya no está más. Ese Jesús ya no está más. Aquel Jesús que la gente buscaba, que aquella mujer corría, ya no está más. Ese Jesús que todos querían verlo, ya no estaba más. Aquel Jesús que era tanta la gente que Él tenía que retirarse, ya no estaba más. Ahora había otro Jesús. Ese Jesús estaba solo. Y cuando su mano derecha, su mano izquierda, y los que estaban con Él le preguntaron: ¿tú eres el que andaba con Jesús? Le dijo: ¿quién es ese Jesús? Yo no, es que tú caminas como Él, te ves como Él, hablas como Él. Dice: yo no lo conozco. Hermano, Jesús en ese momento estaba completamente solo. Y usted sabe toda la historia, todo lo que pasó. Y en el momento más álgido que Él ya había sido, usted ve en las películas y lo ve aquí que Jesús estaba y tenía un paño. No, Jesús estaba totalmente desnudo, crucificado, avergonzado. Y en ese momento que estaba crucificado, ¿quién creen que era el único que estaba con Él? ¿Quién creen que era el único que estaba con Él? Allá en la cruz, allá arriba. ¿Quién estaba con Él? No, ni el Padre. Porque Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él se quedó solo. Ni siquiera el Padre estaba con Él, con ese Jesús. Ni siquiera el Padre. Ni siquiera el Padre. O sea, imagínense en esa dimensión de soledad que aquel hombre estaba. Hermano, en ese momento Él muere a la par de 2 personas, ladrones,
totalmente convictos, solo, sin el Padre. Entonces era necesario, dice la palabra, que esto sucediera. ¿Para qué? Para cargar nuestros pecados, por propiciación de nosotros, dice la palabra, se quedó solo. Ese es el Jesús que había estado puesto el primer día. Entonces, ese es el Jesús que yo tengo al reflejo. Como no voy a estar enamorado de alguien que hizo algo así, que tuvo la capacidad de poder resistir el abandono de sus discípulos y el abandono del Padre. ¿Por qué? Por culpa de nosotros. Pero él dice la palabra que murió y fue enterrado en una tumba prestada, ni siquiera era de él, en una tumba prestada, ¿sí? Usted ha visto cuando alguien fallece y el día que fallece anda corriendo y dice: no tengo ni de dónde enterrar a mi familiar. No sé si ha tenido usted a veces alguien que conoce, andan corriendo el último día, ¿dónde lo va a enterrar? Haga de cuenta que algo así pasó. Él no tenía dónde ser enterrado. Hermano, el segundo día, dice la palabra, que su cuerpo fue quitado de la tumba. Y usted conoce la palabra, fue quitado de la tumba. Ese momento Jesús, su alma, su ser, todo su ser, su cuerpo, bajó al Seol y fue consumido en fuego, ¿sí? Consumido en fuego, para que se cumpliera la figura del Antiguo Testamento, donde el macho cabrío, donde aquel becerro, el mejor becerro, era consumido y se hacía sacrificio, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. En ese momento, hermano, Jesús estaba siendo consumido en el fuego. Consumido, ¿dónde? En el Seol, en donde están aquellas almas, donde están, yo no sé imaginar meterse ahí, donde están todos chicharrones, no sé. En ese lugar, pero él estaba peleando. Dice la palabra que él estaba, ¿qué? Peleando. Y ahí donde él estaba siendo consumido, ahí en ese lugar, él toma de sí mismo y es resucitado. Allí es ese lugar donde no sale. Solo dice, toma las llaves de la muerte. En ese momento, hermano, yo no sé qué pasó ese día. Yo no sé. Si lo queremos contextualizar en un día de 24 horas, porque realmente no es así, pero si lo queremos visualizar como un día de 24 horas, ese día estuvo Jesús haciendo eso, metido ahí en ese lugar. Pero cuando va, dice que fue a ¿qué? A hablar, a predicar, a hablar. Y no solamente resucitó él, sino que varios salieron, fueron desencadenados, fueron libres muchas almas que estaban en ese lugar, y él resucita y muchos resucitan con él. No me imagino cómo pudo haber sido ese acto, pero en ese momento, en el segundo día, hermano, es el día de victoria para nosotros. Entonces, esa es una demostración de amor que tuvo él hacia nosotros en el segundo día. Y en el tercer día es cuando aparece y usted sabe que él resucita. Ya sabe ese poder de resurrección, cuando las mujeres van, lo encuentran y entonces sabe la historia y le dice a sus discípulos: no me toquen porque tengo que presentarme al Padre, tengo que ir al Padre. Entonces ya usted sabe toda la historia de él. En el tercer día, en ese momento de resurrección, ya estamos viendo a otro Jesús. Aquel Jesús que estaba ahí en el Seol era otro Jesús, otra característica de él, porque no me voy a decir, mire que hay varios Jesuses, no, es el mismo, pero tiene diferentes características en las cuales se está manifestando en ese momento, ¿sí? En el momento que se manifiesta en el tercer día, aquel hombre que había nacido en un establo con animales, hoy estaba siendo glorificado. Ese hombre que un día se le corrió a su mamá y a su papá y se fueron corriendo, y los papás se dieron cuenta ya cuando iban y le dijeron: ¿y dónde está Jesús? A ver, se quedó perdido en la fiesta y lo tuvieron que ir a buscar. Hoy estaba siendo glorificado. Aquel Jesús que un día tuvo hambre, aquel Jesús que un día hizo milagros, hoy estaba siendo glorificado. Aquel Jesús que 2 días antes había quedado solo, incluso por el Padre, hoy estaba siendo glorificado. Y ese Jesús que está siendo glorificado es el Jesús que yo
me debo enamorarme de Él, porque ahora sí lo conozco. No lo conozco como una historia. Hermano, nosotros no debemos de conocer a Jesús como dice la Biblia históricamente, sino que debemos de conocerlo, hermano. ¿Y sabe qué es lo que nosotros debemos abrazar de Él? Que Él es real y nos ama a nosotros. Él es real y nos ama a nosotros. Él es real y ama a cada uno de nosotros. Y nosotros hoy estamos aquí, gracias a los padecimientos que Él un día tuvo. Pero posiblemente o lastimosamente, no sé, Él se fue. A mí en lo personal me hubiera gustado que se quedara aquí con nosotros, para verlo, decirle Él es. Pero no sucedió así. Él tuvo que irse. Aquellos que tuvieron el privilegio de verlo y palparlo y tocarlo y verlo, aquel Tomás que tuvo el privilegio de meter su dedo en sus manos, esos hombres que un día tuvieron el privilegio de verlo físicamente, de rostro a rostro, de cara a cara, hoy nosotros a lo mejor no lo pudimos hacer, pero dice la palabra en Hechos capítulo 2, que el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos reunidos, así como nosotros, y de repente dice, así algo inaudito, sin esperarlo, de repente el Espíritu de Dios se manifiesta sobre toda carne. Y así, hermano, el Espíritu de Dios de repente a nosotros nos toma, y ahí donde conocemos al Hijo de Dios, no como lo dice la historia, sino como la persona real que nos ama a nosotros. El libro de Efesios capítulo 3, yo creo que con esto concluimos, el libro de Efesios capítulo 3 y verso 17. Efesios capítulo 3 y verso 17. Dice la palabra: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermano, aquí se manifiesta, si usted ve aquí hay una dimensión del amor de Dios, hay una dimensión perfecta del amor de Dios, de la plenitud de Dios, hermano, que nosotros debemos de entender cómo Jesús, y cómo en el verso 18 dice, para que nosotros seamos plenamente capaces de entender. Lo que me está diciendo aquí, que nuestra mente, nuestra cabeza es tan pequeña que es incomprensible siquiera conocer el amor de Dios. No se puede, no se puede. Pero para contextualizarlo dice, para que tengamos nosotros la profundidad de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, dice, el ancho, largo, lo profundo y la altura. Está hablando de 4 dimensiones, de las 4 dimensiones del amor de Dios para nosotros, que es muy grande, muy ancho, que es muy largo, dice larguísimo, que es tan profundo y que es tan alto el amor de Dios. Lo que me está diciendo es, ni todo el universo del mundo es capaz de entender la anchura, la altura, comprender la profundidad del amor de Dios hacia nosotros. Ahora mirémonos nosotros, 1.72, yo levanto 1.80 y algo. Somos tan chiquititos en esta dimensión, pero así el amor del Padre está en nosotros. Somos tan pequeños que el amor del Padre está en nosotros. Somos tan insignificantes en el universo, hermanos, somos tan micro en esa anchura, en esa profundidad, en esa altura, en esas 4 dimensiones, en ese lugar. Nosotros, si lo vemos así, hermano, no valemos.
Pero cuando ponemos en esa ecuación el amor de Él hacia nosotros, entonces nosotros somos coherederos juntamente con Cristo de todo lo que Él tiene para nosotros, de toda la dimensión de que Dios tiene, de toda la plenitud, dice el verso, de toda la plenitud de Dios, que seamos llenos de toda la plenitud, todo. Ustedes no sé si ha visto alguna vez algún video de la dimensión del universo, que somos así, va ampliando y la galaxia se va ampliando y otra galaxia, y entendemos, ahí estamos nosotros. Y dice la palabra que tratemos, dice que exceda todo conocimiento. No se puede, hermano, en el verso 19, excede todo nuestro conocimiento, para que nosotros seamos llenos de esa plenitud de Él. Y termino la palabra con el verso que empezamos, Primera de Juan, capítulo 4 y verso 12. Y dice: nadie ha visto jamás a Dios, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y en su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y dice: si nadie ha visto jamás a Dios, si nos amamos los unos a otros, Él permanece. Lo que quiere decir, hermano, es que si yo no he visto a Dios, la única forma de manifestar ese amor es amándonos a otros. Y en el verso 7, Primera de Juan, capítulo 4, 7, dice: amados hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, porque es de Dios. Dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermano, en este proceso nosotros como sus hijos, ya le conté todo lo que Jesús hizo, ustedes lo sabían, de hecho todos lo sabemos lo que Jesús ha hecho, pero conocer al hombre real, a esa persona real, Dios el Padre nos dio a Jesús. Jesús es nuestro hermano mayor. ¿Sí? Un hermano de nosotros se tuvo que morir para que nosotros hoy tuviéramos vida eterna. Así como Dios es el Padre de Jesús, Dios es el Padre de nosotros. Entonces Él es nuestro hermano. Y el Espíritu de Dios es el que mora ahora en nosotros, porque Él se tuvo que ir. A mí me hubiera gustado conocer a ese hermano mayor, pero no lo conozco, o sea, físicamente nunca lo he visto, pero me gustaría haberlo conocido. Pero dice: es necesario que yo me vaya. Usted tiene un hermano, no sé si usted tiene un hermano. Me tengo que ir, porque tengo otros hermanos que tengo que irles a hacer su casa, tengo que ir a construirles su casa, tengo que ir a buscar un hogar para ellos, tengo que ir a preparar lugar para ellos, porque yo voy a regresar otra vez y los tengo que ir a traer y los voy a poner en el lugar donde les corresponde. Él es Jesús, nuestro hermano, y ese hermano es el que yo debo de amar, que debo de conocerlo como una persona real que es, no como la historia me lo dice en la Biblia, sino como la persona real que es, que dio su vida y que el Padre fue capaz de dejarlo solo para que hoy usted y yo tengamos esa libertad de regresar cuando Él venga. Nos vamos con Él nuevamente a la casa del Padre, que es el lugar donde a nosotros nos corresponde estar. Amén. Es el lugar donde yo debo de estar. Y es el lugar en donde nuestros hijos deben de estar. Porque, hermano, si yo no lo he visto, Él nos amó a nosotros primero. Y la única forma, hermano, no existe, déjame decirle, que no existe ninguna otra forma de demostrar el amor a Dios, sino que solamente demostrarle ese amor al prójimo, a mi hermano, a mis demás hermanos, que así como yo
tengo esa libertad y salvación, así mi hermano también lo tenga. Que cuando mi hermano tenga necesidad, yo estoy ahí para ayudarlo. Así como que un día mi hermano no tenga, yo estoy ahí para darle esa palabra. Así como un día mi hermano esté en una fiesta, ese día que mi hermano esté en una fiesta emborrachándose, yo voy a ir también ahí a esa fiesta a emborracharlo, donde está él emborrachándose. ¿Para qué? Para demostrarle que hay un milagro que se llama Jesús y sacarlo de ahí. No para quedarme ahí, sino para sacarlo de ahí. Que tengo la libertad yo de ir a ese lugar para ir a traer a mi hermano que necesita salir de ese lugar. Ese es el amor que Dios quiere que demostremos a los nuestros, a mi hermano. Que cuando alguien tenga una necesidad y está enfermo durante muchos años, yo como su hermano tenga la capacidad de ayudarlo, de orar por él, de ministrarlo. Que cuando lo necesite, ahí estoy yo, para demostrarle que no está solo, sino que yo tengo un hermano que se llama Jesucristo, que un día va a venir por mí. Pero no quiero que me lleve solo a mí, sino también quiero que lo lleve a él, que no conoce todavía y no conoce a aquel hombre que algún día se va a enamorar de él. Yo le invito a que se ponga de pie. Que podamos creer, hermano, que en medio de cualquier situación hay alguien que está allí siempre, está ahí siempre. Dios nunca nos va a dejar solos, nunca. Hermano, el Padre nunca nos va a dejar solos, porque ya tuvo 2 desconexiones de Dios con el mundo. 2. La primera fue cuando el hombre pecó y se rompió esa relación, y él decidió hacer un plan de sacrificio. Y la segunda fue cuando aquel hombre estaba muriendo en la cruz del Calvario y el Padre lo dejó solo, porque era necesario que cargara con nuestros pecados. Pero de allí en adelante jamás Dios se ha desconectado de nosotros, y depende de nosotros cuán sujeto estoy de la mano de Él, que me quiere ayudar y me quiere sustentar. Yo le invito a que cierre sus ojos ahí. Padre, hoy estamos delante de ti, Señor. Buenos no somos, nunca. Agradecidos no somos, por muy poco. Las cosas que nosotros hacemos ver, nosotros vemos que hizo tu Hijo Jesucristo. Hasta el día de hoy, Señor, hemos tratado de imitarlo, pero es imposible hacerlo. Hemos tratado de imitar lo que un día hizo aquel hombre que un día descendió a este lugar, a esta tierra, para demostrarnos tu amor. Pero hemos sido incapaces, Señor, de hacerlo, Padre. Muchas veces, Señor, hemos recibido de ti, pero cuando nos toca a nosotros, Señor, darle a aquel y demostrar ese mismo amor, Señor, a aquella persona, a aquel nuestro hermano que lo necesita, hemos sido incapaces muchas veces de hacerlo, Padre. Pero en el nombre de Jesús, Señor, declaro que cada día, Señor, nos vamos a seguir enamorando de ti. Vamos a seguir enamorándonos de aquel Jesucristo, aquel Jesús que hizo muchas cosas y nos demostró cómo hacerlo. Porque así como tu palabra dice, Señor, un día tú amaste a tu Hijo y así nosotros, Él nos amó a nosotros. Y debemos de permanecer en ese amor cada día, Padre. Y que nos ayude, Señor, en fe a seguir caminando. Que en el momento, Señor, de aflicción, yo sé que tú estás ahí. Que tú nunca nos vas a dejar, tú nunca nos vas a desamparar, tú nunca nos vas a abandonar, Señor. Porque es una promesa, Señor, que la tomamos, Señor. Y que sobre la vida de nuestros hijos ahí está. La vida, Señor, de nuestros hijos está en un propósito, Señor. Y el propósito, Señor, de nuestros hijos es para que crezcan en fe, Señor. Y los ponemos en tus manos, Señor. El enemigo, Señor, el diablo no tiene autoridad sobre nuestros hijos, Señor. Nuestros hijos aquí en esta tierra no vinieron, Señor, para ser mentirosos. Nuestros hijos, Señor, en esta tierra no vinieron para caer en las drogas. Nuestros hijos, Señor, en esta tierra no vinieron, Señor, para ser estafadores, ni mentirosos, ni ladrones.
Nuestros hijos aquí en esta tierra, Señor, no vinieron para ser armas del enemigo. Nuestros hijos aquí en esta tierra vinieron por un propósito. Y te pedimos, Señor, que en la vida de ellos, en el corazón de ellos, pongas tu amor para que el propósito, Señor, de ellos sea cumplido y que se enamoren de ti todos los días, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Padre, que en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestros hijos, Señor, en este lugar, tu gracia, Señor, es sobre cada uno de nosotros, Padre. Señor, que en todo momento tu amor sea manifestado, Señor, en mi casa. Que tu amor, Señor, sea manifestado en mi hogar con los míos. Porque de verdad, Señor, que lo necesito. Que tu palabra, Señor, sea manifiesta sobre los míos, Señor. Y que ese amor se transforme, Señor, en la manera en la que yo voy a vivir, Señor. Que tu amor nunca se aparte de mi hogar, Señor. Porque no sé qué haría, Señor, si tú no estás ahí. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por todo lo que tú, Señor, has hecho. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión.